Esa tarde de septiembre era mía, toda para mí. El silencio era el mejor regalo. Mi padre era camionero y estaba de camino a Francia. No regresaría hasta dentro de 2 días. Mi madre, que trabaja en una residencia de ancianos, no volvería a casa hasta las 8 de la noche. Me sentía casi emocionada, porque faltaba muy poco para empezar el instituto. Y con lo perezosa que era, no tenía ganas de pensar en lo que supondría hacer tercero de la ESO. A decir verdad, la idea de que mi padre volviera me daba pereza, porque con él en casa no podía estar todo el día con el móvil. No sentía compasión por sus vidas agotadoras, y eso a veces me hacía sentir un poco mal. Había aprovechado el tiempo para acabar las tareas de casa que me había pedido mi madre. Al terminar, la recompensa llegó. Me dejé caer en el sofá del salón, así que me puse cómoda y abrí Roblox en el móvil. Los primeros 10 minutos de juego fueron gloriosos. La paz antes de la tormenta. De repente el teléfono de la casa, el fijo, sonó. Fue un sonido tan inesperado que me sobresalté. Ese teléfono no sonaba nunca. ¿Quién podría ser? Solo una persona llamaba a ese número, y era mi abuela. Pero ella había muerto hacía casi 1 año. Con mis zapatillas de borreguito rojas y mi pijama gris, me levanté del sofá arrastrando los pies y me acerqué al teléfono de mala gana. Descolgué el auricular y pregunté con voz perezosa: «¿Diga?». Al otro lado solo se oía una respiración suave. Me impacienté. «¿Diga?», repetí, esta vez con más fuerza. Una voz suave y dulce respondió: «Gala, cariño, soy yo. ¿Qué haces metida en casa con una tarde tan buena?». El corazón se me detuvo, y de repente empezó a latir a 1000 por hora. No podía articular palabra. Mi mente no lo comprendía, pero mi corazón lo sentía. Era su voz, la de mi abuela. Gala, repitió la voz con un tono más juguetón. «¿Me escuchas, bonita? ¿No tienes ningún cumpleaños hoy?». La última frase me hizo reaccionar. Colgué el teléfono de golpe, con las manos temblorosas. Me sentía incapaz de sostenerme. Me di la vuelta y regresé al sofá. Tenía las piernas flácidas, como si fueran de gelatina. No podía ser. La voz era idéntica, la misma ternura, las mismas preguntas, la misma forma de hablar. ¿Era una broma? No tenía sentido. Nadie de mis amigos conocía a mi abuela, y mi madre, hija única como yo, tampoco tenía parientes que supieran detalles de nuestra vida familiar. El miedo me invadió. Estaba paralizada. Me sentía tan aterrada que no podía ni encender las luces. Las persianas estaban bajadas y el pasillo hacia las habitaciones de mis padres y la mía se veía oscuro. Las puertas de ambas habitaciones estaban entreabiertas, como 2 bocas negras esperando. Me quedé mirando hacia esa oscuridad y en mi cabeza solo había un pensamiento. ¿Qué demonios está pasando? El teléfono volvió a sonar de inmediato. El sonido, antes familiar, ahora era un golpe seco que me hacía temblar. Por un instante pensé en dejarlo sonar, en ignorarlo, pero el pánico me detuvo. ¿Y si eso era peor? Si la persona al otro lado se enfadaba, algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me impulsó a levantarme de nuevo. Me acerqué al aparato con las manos sudando. «Por favor, que no sea ella», rogué en un susurro. Necesitaba que alguien, quien fuera, me dijera que todo era una broma, un error, aunque sabía que una simple disculpa no bastaría para tranquilizarme. Descolgué el auricular y lo pegué a la oreja. «¿Diga?», y dije con un hilo de voz: «¿Por qué me cuelgas, Gala?». Me recriminó la voz: «¿No quieres hablar conmigo?». «¿Quién eres?», grité, sintiendo que la garganta se me quemaba. «¿Qué quieres?». Hubo un silencio del otro lado, solo unos segundos que se sintieron eternos. Estuve a punto de colgar de nuevo. Mi cuerpo entero estaba al borde de un ataque de nervios. Pero la voz de mi abuela volvió a sonar, más suave esta vez. «Hoy es un día especial, Gala, y me apetece pasarlo contigo, querida». No la dejé terminar. Con la mano temblando, colgué el teléfono de golpe. El clic resonó en el silencio de la casa. Me alejé del teléfono como si me fuera a morder y me dirigí a la ventana que había detrás del sofá. Corrí un poco las finas cortinas. A través de la penumbra de la tarde, pude ver la calle peatonal que separaba nuestro edificio del de mi abuela. Nosotros vivíamos en un 4º piso, ella en un 3º, justo enfrente. Solía pasar horas mirando por esa ventana. A veces la veía sentada en su sofá, haciendo ganchillo o cocinando. También me gustaba verla en el balcón,
regando sus macetas de geranios de todos los colores. Me gustaba el cuidado con el que trataba esas flores. Con el corazón en un puño, me pegué al cristal para ver su piso. Las persianas estaban bajadas y el balcón se veía gris y vacío. Todavía estaban los 5 tiestos de barro, pero sin plantas. Recuerdo el día en que mamá, llorando, las había cortado después de que se secaran por falta de riego. El recuerdo me oprimió el pecho. Volví a sentarme en el sofá. Saqué mi móvil y llamé a mamá. El tono de llamada sonó una y otra vez, interminable, pero nadie respondió. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Sentí que el terror de unos segundos antes se convertía en una pena profunda, una sensación de absoluta soledad. Me encogí en el sofá como una niña pequeña y empecé a llorar. El teléfono volvió a sonar. El sonido me taladraba el cerebro. «Déjame en paz», grité, sin saber si la voz que contestaría sería la de mi abuela. Comencé a mirar a mi alrededor, completamente histérica. La oscuridad de las habitaciones de mis padres me parecía la boca de una cueva. Me imaginé a mi abuela saliendo de allí, caminando lentamente con los ojos en blanco, como en una película de terror. Estaba aterrada, pero el teléfono no paraba de sonar, y el pánico me empujó a descolgar una vez más. Esta vez no dije nada. No hacía falta. Sabía que era ella. «Gala querida, no me cuelgues», dijo la voz suave. «Solo quiero pasar la tarde contigo y traerte unas fundas de ganchillo para tu móvil. ¿Te acuerdas? Las que tú misma me pediste». Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas. Me encantaban los muñequitos de ganchillo que mi abuela me hacía. Había visto por internet unas fundas para el móvil que me parecían adorables, y se las había pedido a ella. Pero mi abuela había muerto de un infarto, y no tuvo tiempo de dárselas. Nunca las encontramos y durante un tiempo fue un pequeño misterio familiar dónde las había puesto. «Nunca me hiciste esas fundas», la recriminé, mi voz temblando. «Claro que te las hice, querida», respondió la voz. «Asómate por la ventana y te las enseño». No creo que se pueda sentir un terror más puro del que sentí en ese momento, pero ya me había acostumbrado un poco a la siniestra situación. Con el teléfono aún en la mano, me acerqué de nuevo a la ventana. El terror de lo que había visto antes se volvió aún más real. Me pegué al cristal para ver el edificio de enfrente y sentí que el corazón se me paraba. Para mi horror, la persiana del comedor de mi abuela estaba levantada y la luz estaba encendida. Una luz cálida que iluminaba su salón. Más aterrorizada que nunca, volví a llamar a mi madre. La ansiedad me apretaba el pecho. ¿Por qué no contestaba? Su voz sonó en mi cabeza. «A veces no tengo ni 5 minutos para tomar un café». La llamada se perdió de nuevo. Me acerqué a las cortinas totalmente paranoica, intentando creer que todo era una pesadilla. Pero no, la persiana del comedor de mi abuela seguía levantada y ahora la de la cocina también. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Santo Dios», pensé. «No puede ser». Intenté pensar con lógica. Quizás mi madre había puesto el piso en venta y había gente viéndolo. Forcé la vista para ver si se movía alguien, sin dejar de vigilar la oscuridad de mi propia casa. Y entonces, de pronto, alguien se asomó al cristal de la ventana del comedor. Era ella, y me miró directamente. Llevaba puestas sus gafas de cristal grueso y su delantal gris oscuro. Su mirada era tan gélida que parecía la de un muñeco de cera. Diabólica. Pero entonces sonrió y empezó a saludar con la mano. Un dolor agudo me golpeó el pecho y sentí que me faltaba el aire. La necesidad de respirar era más fuerte que mi miedo. Caí sentada en el sofá, intentando recuperar el aliento. Una vez que lo conseguí, me volví a levantar y me asomé de nuevo por la ventana. Esta vez, mi abuela no sonreía. Sostenía una bolsa de plástico transparente y dentro pude ver las fundas de ganchillo para el móvil. Me aparté de golpe, con la terrible sensación de que algo horrible iba a pasar. Desesperada volví a llamar a mi madre. Esta vez contestó, pero yo no quería hablar demasiado fuerte. Temía que algo saliera de la oscuridad de las habitaciones. «Mamá», dije con la voz rota. «¿Qué pasa, Gala?» «Sabes que no debes llamarme», me recriminó. «Mamá, está pasando algo horrible. La abuela está en su casa y me ha llamado por teléfono». Le expliqué, intentando que no sonara a una broma. «Gala, ¿estás con alguna amiga?», preguntó mi madre, con un tono que me hacía pensar que no me creía. «Estoy sola, mamá», susurré sintiendo un escalofrío. «No te oigo, Gala.
dijo mi madre un poco enfadada. Estoy sola, grité, y creo que la abuela quiere hacerme daño. Grité con toda la furia contenida que llevaba dentro, y de inmediato me eché a llorar. Mamá, por favor, ven a casa. Entonces su voz se hizo más seria. Gala, ¿me dices la verdad? Unos segundos de silencio que se me hicieron eternos. Estoy de camino. Estaré ahí en menos de media hora. Media hora. Para mí, que estaba aterrorizada, eso era una eternidad. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Y entonces el timbre de la portería sonó. El sonido del timbre se repitió. Me parecía que atravesar el pasillo hacia el recibidor era una misión imposible en mi estado de terror. Pero el instinto me hizo moverme. El miedo a lo que fuera que había en el rellano me impulsó. Con la mano temblorosa, descolgué el auricular y pregunté ¿quién es? Para mi sorpresa, una voz monótona respondió: paquete de Amazon. El alivio me invadió de golpe. Un paquete. Algo tan normal y cotidiano que por un instante me sentí a salvo. Con un suspiro, pulsé el botón para abrir la puerta de la portería. Mientras el repartidor subía en el ascensor, mi paranoia no me dejaba tranquila. No dejé de mirar a mis espaldas, sintiendo que en cualquier momento alguien aparecería en la oscuridad del pasillo. Tonta, miedosa, ridícula, me dije a mí misma tratando de calmarme. Agarré las llaves de la puerta principal. Una vez que tuviera el paquete, saldría a la calle y esperaría a mi madre allí. Rodeada de gente, el miedo no sería el mismo. Escuché el ruido del ascensor deteniéndose y las puertas abriéndose, pero nadie salió. Miré por la mirilla. Esperé una eternidad hasta que volví a escuchar el ascensor bajar. No podía ser. Justo cuando me decidí a abrir la puerta e irme por las escaleras, un golpe fuerte sonó sobre la puerta. Me asusté tanto que caí hacia atrás, chocando contra el jarrón de porcelana que mi madre tenía de adorno. El jarrón se rompió en 1000 pedazos y una de las esquinas afiladas me hizo un corte profundo en el brazo. Un grito se me escapó de la garganta al ver la sangre brotar. ¡Ay no, Dios mío! Tengo fobia a la sangre, una que quien la padece entiende bien. La visión me mareó. Apreté la herida con la mano tan fuerte como pude y corrí al baño para agarrar una toalla. Envolví mi brazo, apretando el trozo de tela con desesperación. La presión me trajo una calma extraña, lo único que podía hacer para no desmayarme. Pero no podía quedarme allí, tenía que irme. Volví a la puerta y miré por la mirilla, rezando por no ver a mi abuela en el rellano. Y no la vi, solo había un paquete. Finalmente, reuní el valor suficiente para abrir la puerta y tomar el paquete. Pero justo cuando iba a salir para bajar por las escaleras, noté un ruido que venía de la planta de abajo. Me asomé con cuidado por la barandilla y me pareció ver un poco de cabello gris. De pronto el cabello se movió y una cabeza se asomó, girándose para poder ver mi rostro. Era mi abuela. El terror me hizo casi brincar hacia la puerta. Mientras la cerraba, noté que subía las escaleras detrás de mí a una velocidad impropia de una persona anciana. Conseguí cerrar justo cuando ella empujó con una fuerza brutal. Cuando logré cerrar con la llave, me refugié en el sofá del comedor. «Mamá, por favor, ven pronto», murmuré sollozando. ¿Por qué diablos tardaba tanto? Justo cuando iba a volver a llamarla, me acordé del paquete que llevaba en la mano. A pesar del dolor de la herida en el brazo, lo abrí rápidamente. Era un sobre grande y plano. Dentro había un paquetito de plástico. Eran las fundas de ganchillo de mi abuela. Mis manos temblaron al verlas. Una era rosa con un botón en forma de flor y la otra verde con una ranita. Abrí la verde porque me pareció más bonita y al hacerlo, una enorme cucaracha marrón salió de su interior. Grité y tiré la funda. Las cucarachas no me asustaban, pero mi cuerpo ya no podía soportar más. La toalla se escurrió de mi brazo y la sangre comenzó a fluir de la herida más rápido. Me conocía lo suficiente para saber que en breve me desmayaría. La sangre era una de mis mayores debilidades, y unida al terror que sentía, era lo peor que podía pasarme. Cogí mi móvil para llamar de nuevo a mi madre antes de perder las fuerzas. Y vi la fecha en la pantalla. Hoy era 6 de septiembre, justo un año desde el día en que mi abuela había fallecido. Quizás esto era importante. Intenté pensar para mantenerme despierta. Recordé que el día de su muerte,
Mi madre me había pedido que pasara la tarde con ella. La abuela no se siente nada bien, Gala, me había dicho. Otra vez le duele el pecho y le cuesta respirar, y yo no puedo faltar al trabajo. Pero yo tenía un cumpleaños esa tarde. No era nada del otro mundo, solo una celebración en casa de mi amiga. Pero la sola idea de estar con mis amigas comiendo aperitivos y chismorreando era suficiente para que me enfadase. No quería pasar la tarde encerrada con una anciana, viéndola tejer ranas y flores. La abuela había muerto esa tarde de un infarto. La encontraron tumbada junto a la puerta, con el brazo estirado, como si hubiese intentado llegar a ella para pedir ayuda. Debió ser terrible sentir ese dolor agudo en el brazo y en su corazón, y encontrarse sola, pensé. Si yo hubiera estado allí, la posibilidad de haber podido sobrevivir tras recibir asistencia médica era otra. «Lo siento mucho, abuela», dije, sollozando en voz baja. «Lo siento de verdad. Perdóname, por favor. Fui una estúpida, una egoísta». Continué llorando, sintiendo en lo más hondo lo que le había hecho a mi abuela. Solo tenía 73 años y había muerto sola, sin asistencia. Jamás volvería a verla. Lo que fuese que estaba en la escalera no era mi abuela. Una fuerza extraña reavivó mi cuerpo y me puse en pie apretando la toalla. Estaba enfadada con ese ente que se atrevía a tomar la forma de mi abuela para asustarme. Ella nunca hubiese hecho algo así. Y entonces el timbre de la portería volvió a sonar. Cuando pregunté quién era, contestó mi madre con voz nerviosa. Le abrí de inmediato, pero me dispuse a mirar por la mirilla. No podía dejar que lo que fuera que estaba en la escalera le hiciera daño. No vi a nadie. El rellano estaba vacío. Escuché el ascensor llegar y vi cómo mi madre salía. Ya iba a abrirle la puerta cuando noté algo extraño en su mirada. Había mirado directamente hacia la mirilla, como si supiera que yo estaba observando. Su mirada era demasiado fija, demasiado seria, y sentí miedo. Como no abría, mi madre volvió a tocar el timbre. «¿Quién es?», pregunté de nuevo. «Gala, abre la puerta». «¿Me has hecho faltar al trabajo y ahora no me abres?». Su tono era tenso, pero de repente cambió. «Cariño, ábreme ya, estoy preocupada por ti», dijo con una voz suave y tierna que no era la suya habitual. «Creo que algo malo pasa, pero creo que solo te pasa a ti. Estás viendo o sintiendo cosas que no son reales». Pensé en esa posibilidad, en que me estaba volviendo loca, en que todo era una enfermedad que empezaba en mi mente. Pero entonces le pregunté, «¿Por qué no tienes llaves, mamá?». «Me las dejé en la residencia, Gala». «Abre de una maldita vez», me gritó. Me debatí durante unos segundos más, tratando desesperadamente de tomar una decisión. Cogiendo todo el aire que pude en mis pulmones, abrí la puerta. Mi madre entró, y yo cerré rápidamente la puerta, mirando hacia el rellano vacío. Cuando me giré, la vi de pie en el recibidor, con una sonrisa enorme y deforme en la cara. Parecía una muñeca de cera, mirándome fijamente. «Cariñito, ¿sabes qué día es hoy?». Mi corazón martilleó en el pecho. «Es un día muy especial, por eso la abuela vendrá a verte». El terror que sentí fue tan horrible que mi corazón empezó a martillear. Caí de rodillas, sintiendo que estaba sufriendo un infarto. Y entonces todo se volvió oscuro. Desperté de golpe en el sofá del comedor. Era de noche, y afuera se veía oscuro, pero las luces del salón estaban encendidas. «Madre mía», me dije frotándome la cara con las manos. Todo ha sido una pesadilla. Había sido el sueño más espantoso de toda mi vida. Y lo peor es que seguía sola. Era algo verdaderamente surrealista. Entonces escuché la llave abrir la puerta. Mi madre llegó cansada como siempre, con su bolsa habitual donde llevaba el traje de trabajo, los zuecos y el tupper de la comida. «Mamá», grité dándole un abrazo. Mi madre me miró extrañada, y aunque no era muy dada a las efusividades, me devolvió el abrazo y me dio un beso en el pelo. «¿Te apetece que hagamos la cena juntas?», le pregunté emocionada. «Claro», respondió encantada. Ella entró en la cocina para ver qué había en la nevera, y yo empujé el sofá hacia atrás para dejarlo más centrado. Al ir a echar la cortina, miré instintivamente a la casa de mi abuela y, para mi horror, vi luz en el comedor y en la cocina. De pronto un ruido extraño sonó en la cocina. «¿Mamá?», pregunté suavemente. No obtuve respuesta. «Mamá», llamé de nuevo con las lágrimas cayéndome por las mejillas, pero ella no dijo nada. Se hizo un silencio total,
que me daba mucho miedo. Y entonces, a una altura demasiado alta para ser natural, la cabeza de mi abuela se asomó por la cocina. Hoy es un día muy especial, querida, y vamos a pasarlo juntas, tú y yo. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, y ella vino hacia mí.